Welcome. Buenas noches. Hoy veremos el rincón oscuro de la mente. En una estancia solitaria, bajo el tenue resplandor de una lámpara que apenas alcanzaba a iluminar las paredes cubiertas de libros, el profesor Emil Levin se encontraba sumido en una profunda meditación. Sus pensamientos, habitualmente ordenados y lógicos, comenzaban a tomar un curso extraordinario esa noche. Sentado frente a su escritorio, repleto de notas y manuscritos sobre la naturaleza del miedo y el terror, Emil buscaba descifrar los cimientos mismos del horror humano desde un punto de vista filosófico y científico. La idea central de su estudio era entender el terror no como una mera emoción pasajera, sino como una entidad filosófica que se arraigaba profundamente en la psique humana. El miedo, comenzaba su monólogo interno, es más que una respuesta al peligro. Es una revelación del vacío que yace en el corazón de todo ser humano, un abismo sin fondo donde se gestan nuestras mayores angustias. Con cada palabra que escribía, cada cita que recordaba, sentía como su cuerpo respondía con una mezcla de fascinación y repulsión. El sudor frío comenzaba a delinearse en su frente, su respiración se tornaba pesada y una ansia descontrolada empezaba a crecer dentro de él. Sus deducciones lo llevaban cada vez más lejos de las grandes teorías y nombres, Kant, Freud, Jung, adentrándose en ejemplos más mundanos pero igualmente perturbadores, crímenes atroces sin resolver, catástrofes naturales, traiciones y los celos que destrozaban almas. A medida que la noche avanzaba, la plaga de sus pensamientos irracionales parecía apoderarse de su mente. Lo que empezó como un estudio académico se convertía ahora en una espiral de pensamientos oscuros. ¿Y si el terror es más que una emoción o un estado psicológico? ¿Y si es una presencia viva, algo que respira sobre nuestra nuca cuando estamos solos?, pensaba, mientras su mente comenzaba a imaginar figuras escurridizas en las sombras de su estudio. Justo cuando su razón parecía a punto de ceder, algo extraordinario ocurrió. Del rincón más oscuro de la habitación, donde la luz de la lámpara no podía alcanzar, emergió una figura inmaterial, una sombra que parecía vibrar con una vida propia. Era el terror personificado, una representación de todas sus teorías y temores que ahora tomaba forma ante sus ojos. ¿Quién eres tú?, preguntó Emil, su voz temblorosa por la mezcla de miedo y asombro. Yo soy lo que has invocado con tus pensamientos, respondió la sombra con una voz que parecía venir de todas direcciones, el espejo oscuro donde se reflejan tus mayores miedos. Esta revelación dejaba a Emil al borde de un abismo mental del que no sabía cómo regresar. El filósofo, conocido por su meticulosa razón, enfrentaba ahora la irracionalidad pura de su propio estudio. La entidad oscura frente a Emil Levin se movía con una fluidez que desafiaba toda lógica. Las sombras de la habitación parecían alimentarse de su presencia, creciendo y retorciéndose como si estuvieran vivas. El filósofo, aún aferrado a fragmentos de su mente racional, intentaba comprender y categorizar lo que veía, pero cada intento de análisis solo lo sumergía más en el caos de su propia mente. ¿Qué quieres de mí?, exigió Emil, intentando imponer la fuerza de su intelecto sobre el horror que se desplegaba ante él. La sombra, sin embargo, no parecía intimidada ni mucho menos dispuesta a negociar. Quiero mostrarte la verdad que has buscado, susurró la entidad, su voz un eco distorsionado que resonaba en las paredes del estudio. La verdad del abismo que yace dentro de cada ser humano, el terror que no es externo, sino parte de nuestra esencia. Las palabras de la sombra penetraban en él como cuchillas frías, desgarrando las capas de su entendimiento científico y filosófico. De repente, la habitación se transformó. Los libros y manuscritos se desvanecieron, y en su lugar, visiones horripilantes tomaron forma. Emil se vio a sí mismo en múltiples escenarios desoladores, campos de batalla antiguos, hospitales durante plagas mortales, cárceles de almas condenadas. Cada visión era más aterradora que la anterior, mostrando la naturaleza autodestructiva de la humanidad. Intentando mantenerse firme, Emil recurría a su conocimiento, a frases de consuelo filosófico y científico que solían servirle de ancla. Esto no es real, son solo manifestaciones de mis miedos, se decía, tratando de convencerse. Sin embargo, la sombra no tardó en corromper incluso estos refugios mentales. No puedes esconderte detrás de tus libros y teorías, Emil. La figura se materializaba ahora más claramente, tomando una forma humana, pero con características grotescamente distorsionadas. El miedo es el verdadero fundamento del ser humano, y enfrentarlo es mirar directamente a la muerte. La resistencia de Emil comenzaba a flaquear. Las imágenes de terror, acompañadas de sensaciones físicas abrumadoras, el olor de la sangre, el grito de los moribundos, lo asaltaban sin descanso. Su mente, una fortaleza de lógica y razón, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de un pánico primordial.
Finalmente, tras horas que parecían eternidades de enfrentamiento con sus propios horrores, Emil cayó de rodillas, su voluntad quebrada. ¿Es esto, entonces, todo lo que somos? ¿Será que no hay esperanza, ni razón, solo el eterno miedo?, preguntó con voz quebrada. El miedo es solo el principio, respondió la sombra, mientras se acercaba para consumir lo poco que quedaba de la cordura de Emil. El enfrentamiento había terminado, pero la batalla interna de Emil apenas comenzaba. Atrapado en su propia mente, ahora un laberinto de terror y desesperación, el filósofo se encontraba al borde de una transformación irrevocable. La batalla interna que Emil Levins había enfrentado con el terror personificado dejó su mente fracturada. Lo que una vez fue un templo de la lógica y la razón ahora yacía en ruinas, un oscuro laberinto de miedo y desesperación. Con cada intento de recomponer sus pensamientos, el filósofo se encontraba más perdido, más distante de la realidad que una vez comprendió y dominó. En el clímax de su tormento, se encontraba en el suelo de su estudio, su cuerpo temblando incontrolablemente mientras emitía gemidos y gritos que no parecían humanos. Su mente, una vez capaz de debatir teorías complejas y postulados filosóficos, ahora estaba obsesionada con visiones de horrores indescriptibles que lo acosaban sin cesar. Los vecinos, alertados por los ruidos aterradores que provenían de su casa, decidieron intervenir. Con cautela, abrieron la puerta, solo para encontrarse con una escena que superaba cualquier expectativa de locura. El respetado filósofo se había transformado en una criatura irreconocible. Su rostro, una vez sereno y contemplativo, estaba distorsionado por una expresión de terror y salvajismo. Antes de que pudieran reaccionar, Emil atacó. Movido por un impulso primitivo y violento, se lanzó sobre uno de sus vecinos, mordiendo ferozmente su cuello y arrancando carne en un acto de brutalidad que dejó al grupo petrificado. Una mujer intentó detenerlo, pero fue rápidamente sometida y asfixiada por el filósofo, que parecía poseído por una fuerza sobrenatural. Finalmente, con la ayuda de otros vecinos y la llegada de la policía, fue sometido y llevado a un manicomio, donde sería recluido en un cuarto aislado, destinado a pasar el resto de sus días lejos de la sociedad que una vez ilustró con su intelecto. Encerrado en aquel cuarto sombrío, Emil Levins quedó reducido a la sombra de lo que fue. Recostado en posición fetal, sus días se consumían entre espantosos gemidos y alaridos que resonaban por los pasillos del manicomio. Aquel hombre que defendió la virtud de la razón había sido enloquecido y abandonado, un recordatorio perverso de que el terror puede despojar a cualquier ser humano de su cordura. La ironía de su destino no escapaba a aquellos que lo conocían. El filósofo que buscó comprender el terror terminó siendo consumido por él. Y en la frase que cerraba el expediente de su caso en el manicomio, se leía: Emil Levins, una vez erudito y defensor de la razón, ahora no más que una criatura babeante, de conducta desquiciada, violenta y errática, un testimonio trágico de la oscura verdad que tanto anheló desentrañar. Así concluye la inquietante historia del erudito Emil Levins, un viaje desde la luz de la razón hacia las sombras del terror que acechan en los lugares más rígidos del ser. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.